esconde el cielo? Esas luces que a veces se ven, ¿de dónde vienen y qué quieren? ¿Quién esconde más? ¿Esas luces o los...? Mi nombre es Alejandro Monleón y esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos oyentes. Es viernes de la noche y es momento de volver a ese espacio semanal que te lleva al misterio y creo que con un punto de vista diferente. Como os he dicho antes, esto es Dimensión Misterio, esto es Burjasot Radio 93.8 FM y freshradio.es los jueves por la noche. Y pues tengo a mi compañera de aventuras o de experimentos raros. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, experimentos con gaseosa, como se solía decir antiguamente. Ya se lo diré yo a uno ahora dentro de un rato. Oye, te hace un programa que nos espera esta noche, ¿eh? Sí, yo estoy un poco a ver cómo sale todo. Demasiada información para una hora solo que tenemos, ¿eh? Es que nos tienen que dar más tiempo. No me escucha la gente, por Dios. Yo creo que sí, nos escuchan. Lo que pasa que es Pero demasiado... quien tiene que escuchar, no. Mira, te voy a confesar una cosa, Cristina. Yo creo que el caso del que vamos a hablar esta noche, que bueno, los que nos siguen en redes sociales, que aún podéis hacer, es el caso que, junto con el crimen de Alcácer, más me impacta en el mundo del misterio y creo que es por el que yo empecé a interesarme por estos temas realmente. Hombre, yo no creo que sea que te impacta, ¿no? Yo creo que es que te llama la atención o que te... Impacta, por supuesto que impacta. Bueno. Bueno, mientras te planteas si impacta o llama la atención, vamos a Roberto. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo va Espantacriaturas? Ha pasado una semana, Alex. Vale, ya puede ser. No, cuéntanos. Ese proyecto, ostras, llama la atención, mitología. Claro que llama la atención. Para este programa creo que es interesante. Pero tú quieres ver un buen cortometraje, una buena historia, con buenos efectos, entonces hay que esperar un poquito más. Yo lo que quiero es ver algo... Para ver un gran producto en la televisión, en cine... Yo lo que quiero es ver algo que esto parece el autobús no Galicia. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. Lo verán pronto. A ver si es verdad. Y bueno, pues otra semana más, no contamos con la compañía del compañero Juanjo desde Ciencia del Saber. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y Juanjo, todo saldrá bien y el equipo está contigo. Cristina, pues bueno, quien nos sigue por redes sociales ya sabe de qué va a ir el tema de esta noche, pero para quien no lo haga todavía, pues vamos a darles. Nos podéis seguir en Facebook, en Dimensión Misterio. En Twitter como @ovnisimisterio. En Instagram, que ya hemos empezado a darle vidilla esta tarde, prometemos subir un vídeo más distendido, todavía más distendido que este programa, que ya es difícil, más distendido todos los viernes antes de los Dimensión_Misterio. Y sobre todo os recomendamos que nos sigáis a través de nuestro canal en iVoox, ¿vale? Porque todos los fines de semana, un ratito de el programa en directo, subimos el podcast, ¿de acuerdo? Si no nos podéis escuchar en directo, de verdad, no dejéis de escucharnos, os suscribís a iVoox y ahí tenéis puntualmente todas las semanas el programa. Y como creo que el tema de hoy puede dar para llamadas telefónicas, podéis llamarnos en directo al 96-363-3702. Roberto, Cristina, vamos con las preguntas con las que... ¿Qué creéis que esconde el cielo? ¿O qué esconde el cielo? ¿Qué esconde el cielo? Sí. Qué pregunta más profunda. Sí. Bueno, yo creo que esconde puede ser muchas cosas y de esas cosas creo que no sabemos ni la mínima parte de lo que esconde el cielo, ¿no? Nos podemos hacer preguntas en círculo, en bici, no vamos a llegar, yo creo que a nada de lo que pueda esconder el cielo. Y después de esta contestación nos podemos ir.
Cristina, ¿qué crees que esconde el cielo? No creo realmente que la pregunta adecuada sea ¿qué esconde el cielo? Pues rehazla. Más bien diría, ¿sabemos mirar hacia el cielo? Desde que tenemos iPhones y teléfonos inteligentes, no. Yo Solo creo sabemos mirar hacia el suelo. nunca hemos sabido mirar más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Además, fíjate, vinculando cielo, ciencia y tal, justo esta semana que se ha conseguido un granito, porque los chinos, en su expedición a la cara oculta de la Luna, o a la cara, mejor dicho, de la Luna, han conseguido llevar a cabo, bueno, plantar algodón. Ha muerto poco después, pero bueno, ya es plantación. Y también llevaron gusanos y demás. Pero me gusta tu forma de plantear la pregunta. ¿Sabemos mirar hacia el cielo? Supongo que habrá quien sí, pero las nuevas generaciones, entre las que creo que nos tenemos que incluir porque miramos más hacia tierra que hacia el cielo, no. Posiblemente, si sabemos mirar hacia el cielo, no vamos a saber interpretar lo que estamos viendo. Nos pasa muy a menudo. Segunda pregunta. ¿Esas luces que a veces se ven, de dónde vienen y qué quieren? Yo creo que no son mensajes. Son mensajes que nos quieren decir algo, que están muy cerca. Expláyate un poco más. Bueno, yo creo que el tema luces lo podemos asociar al tema de, ¿no? Extraterrestres, vida extraterrestre. Puede ser que seamos un experimento de ellos, puede ser que nos estén viendo diariamente, puede ser que quieran conquistar la Tierra. ¿Y por qué no lo hacen? Pues sinceramente no lo sé, pero yo creo que están viniendo. ¿Cristina? Porque nos tienen que querer decir algo, igual simplemente nos están observando para saber cómo nos comportamos. Gran hermano perfecto, 6.000 millones de personas haciendo el mongolo, tú imagínate. Bueno, eso. pero antes de una invasión, entre comillas, ¿Quién sabe, tendrás que Alex? saber qué vas a invadir. Perdona, pero del fin de semana pasado, el programa pasado, no iba a haber invasión extraterrestre. Iba a haber de todo, incluso los animales iban a humanizar. 2019 no, pero quién sabe si algún día cambian las profecías. Hay muchos profetas diferentes, hay muchas formas de ver la realidad. O sea, y yo, pues, hombre, dentro de mi faceta conspiranoica, yo considero, ¿vale?, que sí que puede haber experimento y terrícola. ¿Por qué no? No sabemos lo que están haciendo los gobiernos detrás. Una pregunta. Nosotros vamos a Marte. ¿Por qué vamos a la Luna? ¿Puede ser la misma pregunta al revés? Sí, por supuesto. Pero nosotros... Bueno, yo plantearía el por qué dejamos de ir a la Luna. Vale, teóricamente es porque ahí no hay nada que rascar. ¿Vale? Pero sí, vamos en acción científica, ¿de acuerdo? Vamos con fines científicos, Sí. ¿de acuerdo? Pero no vamos con intención, o por lo menos momentánea, de colonizar. Si ellos han tenido la capacidad, planteado que fuesen extraterrestres, de enviar naves tripuladas a la Tierra, ¿por qué no nos colonizan? ¿Quién tiene la certeza de que esas naves serán tripuladas? Es por eso estoy planteando naves tripuladas. Es que no lo sabemos. ¿Quién esconde más? ¿Esas luces o los gobiernos? Hostia, qué pregunta más difícil. ¿Ah? Has metido ahí en la política. Pues, Cristina, ayúdame, por favor, porque todavía tengo que pensarlo. A ver, yo creo que nunca nada, nadie, ni siquiera los políticos. Si tus padres muchas veces no te cuentan la verdad para no hacerte daño, imagínate un político que tiene más poder. Muy buena contestación. Yo lo que veo, la sensación que tengo últimamente es que se habla mucho del tema. Se habla mucho del tema extraterrestre. Yo creo que estamos muy cerca. No sé si será antes de final. ¿Qué crees que están tanteando el terreno a ver qué aceptación tendrá un bombazo sobre...? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, puede que me equivoque. El caso, que en unos minutos vamos a tener un tema muy interesante y creo que ya sabéis por dónde va. Dígame. Confirmo que tenemos
aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10, aproximadamente a la misma altura. Cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que Alicante. Barcelona, estado 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Sí, lo tenemos cada vez más cerca. Solamente puedo ver 2 luces rojas fijas. 297, no tenemos ningún tráfico notificado. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, estáis 297 de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Barcelona, estáis 297, pongo 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado como para debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Rumbo Valencia ahora, está el 297. El audio que acabáis de escuchar tiene 40 años. La que produce es el 11 de noviembre de 1979 y quizá por esa fecha ya sepáis el tema del que vamos a hablar esta noche, porque del caso OVNI y posiblemente del caso paranormal más espectacular en la historia de nuestro país y cómo no, hablamos del OVNI de Manises. Cristina, ¿cuántas veces habrás oído hablar de este tema? A ver, he oído hablar del tema. Nunca me había parado a investigar tan en profundidad como para el programa de hoy, porque realmente ni siquiera había nacido por aquella época. Yo todo lo que vamos a saber es lo que hemos leído y lo que nos han contado, porque realmente no vivimos esa época, ese apogeo ovni que hubo. Bueno, con el desarrollo del programa vamos a ir viendo cómo no fue el único ovni que se visualizó en España durante estas semanas. Y el audio, a mí, personalmente, me resulta muy impactante. A mí me inquieta directamente. Yo es que, a ver, me imagino, cuando vuelo en avión, que por suerte o por desgracia, no... Bueno, entiendo que más bien por desgracia, no es todo lo que me gustaría. No puedo evitar mirar por la ventana y sin la esperanza de, ¿por qué no?, ver lo que vio esta persona aquella noche. Luces rojas, en 3 millas. Pide consejo a la torre de control en Barcelona. Cada vez está más cerca. Cálido. El piloto empieza a ponerse más y más nervioso y aquello no para de subir y bajar. Tú imagínate esa situación. Me genera ansiedad importante. Sobre todo si voy como pasajera, también te lo digo. Si vas como piloto, puede que sepas llevar la situación un poquito mejor. ¿Un poquito mejor? Luces que tienen una forma extraña, que no paran de subir y bajar, que hacen movimientos bruscos y algo a lo que no puedes hacer. Pues imagínate si ves eso desde la ventana del pasajero. Bueno, esta grabación que acabamos de escuchar, como ya no podemos evitarlo, se produjo en el vuelo JK 297 de Palma de Mallorca a Tenerife, como hemos dicho, el 11 de 1979. Este vuelo llevaba 109 pasajeros a bordo y el piloto al que hemos escuchado, la voz que hemos escuchado, es de Javier de Tejada. La historia es sencilla. Javier despega desde Palma de Mallorca y a la altura de la isla de Ibiza empieza a visualizar estas extrañas luces. Claro, yo, poniéndonos un poco en el lado, te puedes quedar impactado, ¿no?, de ver unas luces que sean un poco anormales. Pero ya en el momento en el que las luces empiezan, llamémoslo, a jugar contigo, a perseguirte, a subir y bajar, a hacer movimientos extraños, claro, la torre de control era prácticamente inevitable. Sí, además en el audio se aprecia como el tono empieza en un tono, pues, sí, informarte si tienes algún avión delante, si tienes alguna nave, pero claro, cuando no obtiene la respuesta que él espera, como que se va incrementando. Durante el audio que hemos oído vemos como al final llega un momento que es como ya desesperante la situación. Si hay una palabra clave que define todo este caso de Manises, es anomalía, porque esta es una anomalía realmente. O sea, si pudiésemos poner un ejemplo gráfico de una anomalía, es esta: luces inexplicables,
un objeto con una forma de pirámide truncada, de pirámide extraña, y ese objeto que no aparece en los radares, no aparece en la torre de control. Diciéndolo en forma un poco coloquial, el objeto te vacila, te chulea, empieza a jugar contigo, empieza a hacer lo que quiera. Estamos de nerviosismo en la voz de Javier Lerdo de Tejada. Y ojo, las luces no eran pequeñas. Las luces tenían el tamaño de un Boeing 7. O sea, eso son las luces. El objeto, por la estimación que hacía Javier, el piloto, podía llegar a lo mejor 200 metros de distancia. Eso es más de 2 aviones. Es muy complicado que una nave de ese tamaño no aparezca en un radar. De hecho, no fue el único radar, la única torre de control con la que Javier Lerdo de Tejada se puso en contacto, sino que empezaron a intervenir las distintas torres de control de la zona, porque bueno, Javier al tener esta situación, claro, pues podía, aparte de las que estaban, de los 109 pasajeros que estaban a bordo del avión, del JK-297, estamos hablando de que podía haber una situación de que el espacio aéreo español estuviese en peligro. Uh-huh. Y en esa situación, al ver Javier que se estaba poniendo mal el asunto, que no sabía darle una explicación, que aquel objeto estaba jugando con él, decide suspender el vuelo y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, que de ahí es de donde viene el nombre del Omni de Manises. Pero no solo de eso, sino porque, según testimonios, hay cerca de 40 personas. Mi madre, que trabajó muchos años en el aeropuerto, estuvo muy metida, conoce gente que estuvo aquella noche allí. Unas 40 personas llegaron a dos objetos distintos con aquellas luces rojas y objetos a los que no supieron darle explicación. ¿Te refieres desde tierra? Desde tierra, sí. Una vez desde el aeropuerto. El avión aterriza en Manises. Era un avión que, insisto, Palma de Mallorca, Ibiza. Tú imagínate, dentro de la nave, refiriéndonos al avión, esas 109 personas que no están siendo, no está sucediendo, al poco de despegar, que vean que el avión va a aterrizar en Valencia de emergencia. Bueno, pero además ya llevaba retraso ese avión ya de por sí. Es que ese avión era un avión, los pasajeros eran austriacos, que hicieron escala en Ibiza, no sé si fue por motivos técnicos o qué. Ese avión, como tú dices, llevaba retraso. Los pasajeros no eran españoles, sino que eran, pues como a los guiris les gustan mucho nuestras islas, pues eso, se iban de excursión. Y claro, que tú aterrices en Valencia, en una ciudad en la que no está aterrizaje, además justo a nada de despegar, porque de Palma de Mallorca a Valencia el vuelo puede durar media hora, si acaso. Y creo que sí, de Ibiza a Valencia es absolutamente nada. ¿Cómo se tiene que quedar esa gente? Yo creo que en un principio piensas que ha habido algún problema técnico y por eso has tenido que hacer ese aterrizaje de emergencia, ¿no? Pero tú imagínate porque imagino que el piloto contó realmente por qué se había efectuado ese aterrizaje. Cuando te cuentan eso como pasajero, ¿tú cómo reaccionas? Le pego una paliza al piloto directamente. O sea, que me digas que has hecho un aterrizaje de emergencia porque te están persiguiendo unas luces rojas, pues hombre... Por lo menos. Dice que quizás el aterrizaje de emergencia fue una medida un poco exagerada, ¿no? Que no se debería de haber aterrizado de emergencia. Es que hay que verse en la situación y seguramente sí, porque no es que tú veas unas luces rojas, que luego hablaremos de las versiones que se dieron a esas luces. Esas luces están jugando contigo. ¿Qué es? Ya no solo las 109 personas que tú tienes a bordo, es que también es tu vida. Y en ese momento te las tienes que ver. Comenzaron a visualizarse en la zona de Ibiza, en la isla de Ibiza. Llegaron a ser vistas también en Mallorca, en la isla de Mallorca. Y se habla de que fueron aproximadamente las personas que dieron testimonio de haber visto estas luces. De hecho, una esfera roja es fotografiada saliendo del mar. Una esfera roja luminosa sale del mar y esa esfera... Eso nos lo contarás tú luego, porque en todo este caso es muy retorcido. Yo creo que ahí está un poco la mística del caso del Omni de Manises. Hay una parte conspiranoica también. Pero como en todo aquello que no podemos explicar o que se ha llevado con secretismo durante muchos años. El caso es que una vez
el vuelo, que el JK297 aterriza en el aeropuerto de Valencia, se da orden a la base aérea de Los Llanos en Albacete para que envíen un caza. Y en esto yo creo que el gran protagonista de esta historia, que es Fernando Cámara, que como él afirmó en una entrevista que podéis encontrar en estaba durmiendo en los 7 cielos, estaba durmiendo como un absoluto bebé, recibe un aviso Scramble y tiene antes, o sea, ya no es que tenga que salir, antes de 15 minutos tiene que estar en el aire sin saber qué es, o sea, por qué motivo. En esos 15 minutos, Fernando Cámara se viste, bueno, se levanta, se viste, se pone a los mandos del Mirage F1, el combate que tenía el ejército español, y sale en dirección Valencia, que es la única instrucción que recibe. Según palabras suyas, y sin saber el motivo, ya una vez entra con Valencia, Albacete y Valencia están muy cerca, de hecho, según él mismo comentó, tardó como 7-8 minutos en llegar a la zona de Valencia, y es en ese momento cuando va por ellas, cuando recibe el aviso de, ojo, esto es a por lo que tienes que ir, y esto tú tienes que buscar, lo que tú tienes que descubrir qué es. Ahí es cuando comienza una persecución de unos 50 minutos. Y fíjate, en este momento, como reflexión, sí que veo la diferencia entre el piloto de combate y el piloto comercial. Un piloto de combate, tú imagínate que eres piloto de combate y tienes que coger un F1, un caza, para hacer nada más que maniobras. Ese debe ser el gran momento en tu vida. Y un momento que no vas nunca. Es decir, sales, no estás en guerra, sino que vas a por algo a lo que nadie sabe dar explicación, algo que no aparece en los radares, y que encima te vacila también. Porque podemos decir que también vaciló, por así llamarlo, a Fernando Cámara. Hablamos de en torno a unos 50 minutos. Debió ser espectacular. Porque si empezaron en la zona de Valencia aproximadamente, sobre la ciudad, a 5 kilómetros si llega de la capital de Valencia, fueron en dirección sur, atravesaron Sagunto, que está en el norte de Valencia, casi en la zona, y se fueron incluso dirección Zaragoza. Uh-huh. Para más INRI, pues claro, 50 minutos, se llegó a superar la barrera del sonido, aquello descendía, ascendía, aminoraba la velocidad, la subía. Pero tú imagínate que estás en ese momento que además tiene que haber tensión, porque claro, visto desde aquí yo digo, esto lo tienes que disfrutar mogollón, esto es como jugar a la peli, pero en persona. En ese momento, Fernando Cámara, a través del Canal 11, recibe un contacto y recibe la voz de unos niños que le dicen: hola, ¿cómo estás? Hola. Ese contacto tiene lugar durante aproximadamente unos 30 segundos. Ese contacto, que yo creo que fue el motivo real por el cual Fernando Cámara, me voy de aquí pero volando, tiene que ser un momento único. ¿Qué sería? Ese objeto, esas 3 naves se pusieron en contacto con él, estaban tripuladas, fue una grabación que le pondrían desde alguna torre de control para estar tranquilo. ¿Tú qué crees, Cristina? Ay, yo la verdad es que a mí me genera muchísima ansiedad porque yo me en el papel de Fernando y realmente no sé, lo primero no sé cómo habría reaccionado, pero según cuenta él, según se ha recogido en diferentes ocasiones, hubo un momento que él llegó a sentirse hasta apuntado, ¿no? Que le apuntaban desde esas luces, él sentía como que le iban, pues eso, a derribar, entre comillas. Y después de eso, escuchas esa voz de niño o de niña, no sé muy bien si era masculino. Claro, la situación debe de ser que yo me habría ido del país directamente, te lo digo en serio. A Valencia no vuelvo. Claro, es que, como hemos comentado anteriormente, Fernando salió en un Mirage F1, que en ese momento, insisto, era el avión, el mejor avión que tenía el Ejército del Aire español. Aquel objeto hizo con el avión de Fernando lo que le dio la gana. De hecho, o sea, estos movimientos, estas situaciones, estas maniobras se han calificado como que eran imposible que un aparato fabricado en la Tierra, un aparato humano, lo llevara. Y aparte las luces, y aparte el tamaño, estamos hablando de un objeto
que calculaban que podía medir 200 metros y que las luces, solo las luces, ya tenían el 747. Sí, pero además la forma que describen que tenían esas luces o ese objeto cuando ya pudieron más o menos irlo visualmente, era como de pirámide, ¿no? Como de Sí, cono. Sí, como se definió, era una especie de pirámide truncada. Además, luego está también la opción esta de que no desprendía ningún tipo de calor, por tanto no se podía identificar en ninguna de las máquinas que tenía. Claro, no constaba en ningún sitio que eso estaba ahí. No, de hecho los radares con los que contaba por aquel entonces el ejército español eran de dos tipos. Estaba el típico radar de toda la vida en las películas, ¿vale? El de pip, pip. Y luego sí que el radar, un poco, por así decirlo, más en temporización a cada segundo aproximadamente. Ninguno de los radares fue capaz de captar las señales. Es un poco extraño, ¿no? Sí. Lo cierto es que, bueno, como he comentado anteriormente, en torno a unas 40 personas que estaban en el aeropuerto de Manises pudieron ver estas luces. Y hubo muchos testimonios. De hecho, insisto, o sea, es un caso que en Valencia yo creo que conoce absolutamente todo el mundo de unos 40 años para arriba. Y menos también, bueno, no sé yo cómo está hoy en día el tema de la investigación por la gente joven y tal, ¿vale? Pero es un caso conocidísimo. Y de hecho, muchos los testimonios que se han recogido sobre este tema del ovni de Manises, incluso cuando nosotros publicamos en Valencia Culture Magazine el tema del artículo sobre el ovni de Manises, recibimos comentarios al respecto. Roberto, ¿puedes leernos alguno de estos comentarios, por favor? Sí. He recibido siete comentarios en el artículo. Sí. Y uno de ellos es Alberto, que comenta: yo lo vi, vivía en la calle. Las ventanas y balcón daban al aeropuerto. Me gustaba ver despejar y aterrizar a los aviones. Recuerdo que era de noche y no solía haber tráfico nocturno. Al oír el estruendo del avión pasar por encima de la finca, me sorprendió y abrí la ventana. Vi la luz enorme. Avisé a mis padres y al oír la algarabía como en efecto dominó. Empezaron los vecinos de 3 bloques de fincas a abrir ventanas. Todo el vecindario lo vio. Apareció un avión militar, entonces desaparecieron ambos de nuestra visión. Al día siguiente fui a comprar el periódico, pero no del tema. Esperábamos ansiosos el telediario y tampoco dijo nada en absoluto. Lo peor de todo es las veces que me llamaron loco y mentiroso. Pero los vecinos de la calle sabemos lo que vimos. Tenemos otro testimonio de Julio. Sí. Que comenta: por mi trabajo muy próximo al aeropuerto. Y por supuesto recuerdo perfectamente los comentarios entre el personal del aeropuerto que llegaron a mis oídos durante un tiempo. Nadie dudaba de los ovnis entre el personal especializado. José Miguel dice: yo vivía en la calle Translación. Esa noche yo estaba en el balcón fumando antes de acostarme. Vi pasar el avión y casi encima una gran luz redonda. Salir corriendo a la parte de atrás de la vivienda que las ventanas del aeropuerto y vi claramente la gran luz, cómo se elevaba hacia el cielo, dando la vuelta hacia Valencia, y no más de 5 segundos un avión detrás. Y nada más no pude ver. Joder, menudos testimonios. Se me han puesto los pelos de punta. Y es que, mira, fíjate, a mí todo el tema este ovni, o sea, me apasiona y me inquieta a partes iguales, ¿vale? Porque generalmente en las películas, quitando esto de Independence Day, películas y demás, las naves extraterrestres te aparecen en esa carretera que lleva a tu pueblo y que ese viernes por la tarde, exactamente, con bajar, dices, ¿para qué me voy a ir el sábado? Me voy ahí y ya duermo. Y estás circulando a las 12:30 de la noche, de repente se te apaga el coche, la radio empieza a coger interferencia, luz a 200 metros en una esfera. Y de esa luz se abre una plataforma y baja una forma humana de 2,5 metros de altura. Pero en este caso es distinto. Es decir, estamos hablando de una pedazo de luz que está encima de una ciudad como Valencia, que actualmente tiene cerca de 800 habitantes, y un avión de combate detrás. Pero eso es como, pues por ejemplo, ahora mismo estamos aquí haciendo el programa, escuchamos un estruendo que no es habitual y nos asomamos y lo tienes ahí. Nosotros tenemos el estudio insonorizado. Bueno, el día que vino sí que lo estuvimos escuchando. Eso sí que era para tirarse los pelos. El caso es que, bueno, una vez Fernando Cámara llega a la base de los Llanos, claro, imagino, después de contar a todo el mundo, chavales, lo que
porque imagínate contar eso, empieza la redacción del informe. Este informe, que ya va desclasificado desde 1900 y que podéis encontrar en la web del Ejército del Aire, tiene cerca de 200 páginas. Imagínate, 200 páginas de informe, cómo de apasionante sería el tema. Pero ya no solo eso, son 200 páginas en las que según no esté todo lo que realmente forma parte de ese informe o de eso que se escribió ese día. Pues sí. Cristina, más allá del informe, ¿vale? ¿Cuáles han sido las explicaciones que se han dado, que se han querido dar, que se han pretendido colar? Explicaciones, tú sabes que siempre intentamos explicar aquello que queremos ocultar, ¿no? Sí. O intentar desviar la atención de lo que realmente nos importa para que la gente no se asuste o porque en ese momento no les interesa. Uh-huh. Es muy complicado. Después hemos oído testimonios de gente que lo vio. Sí. Silenciar a tanta gente es muy complicado porque no, si te ocurre un incidente ovni, ¿vale? Como tú dices, aislado, solo, es más fácil que todo eso quede oculto y no se entere. Pero claro, en este caso fueron muchísimos los testigos. Entre esos testigos está también el director de la Torre de Control de Valencia en aquella época, en 1970, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí que es una de las personas que dijo ver aquello. Y ahí hablamos de una voz autorizada, no hablamos de un friki. Sí, bueno, hubo mucha autorizada, entre comillas, que lo contó y, bueno, pues Uh-huh. se hizo ese informe, se intentó también explicación pública, que luego hablaremos de eso si quieres, se Sí. intentó. Sí, Dejamos no en que se adelantes. intentó solamente. De momento, cuéntanos, ¿cuáles han sido las explicaciones que... Bueno, pues una de las primeras explicaciones que le dieron al tema de estas luces, ¿no? Uh-huh. Era que posiblemente esas luces que vio el piloto podían ser la posición de una nave de la Sexta Flota de Estados Unidos que estaban haciendo aquí maniobras o estaban trabajando sobre el terreno. Y claro, era de forma secreta y lo vio y posiblemente sería de esa flota, algo que se negó. Se negó entre otras cosas porque, bueno, entiendo que se negó entre otras cosas porque naves, o esas supuestas naves, no llevaban luces de emergencia, las luces de posición, por así decirlo, las de seguridad, las de no te acerques mucho que estoy aquí cerca a ver si me vas a dar. Bueno, también se barajó la posibilidad de que lo que viera un helicóptero, pero claro, pensamos, un piloto, como en este caso era Lerdo, experimentado, porque no Sí. era su primer vuelo, ni mucho menos. Habrá visto muchísimas naves, habrá habido muchas situaciones complicadas. No creo que confundiera ese objeto con un helicóptero. O sea, si ves un helicóptero lo reconoces, otro avión. Pero aparte están los movimientos bruscos. A ver, está claro que un helicóptero, si es algún prototipo que es en ese momento, que no sabes muy bien cómo funciona, pero tú siempre vas a saber identificar el tipo de nave que tienes delante si es una nave conocida. Uh-huh. Claro, otra cosa es un objeto que no has visto, sabes cómo describir, que es lo que le pasó en este caso al piloto. Sí. Y luego la otra explicación que se dio también era acerca de unas escombreras. Unas escombreras, no. Unas chimeneas en escombreras, eso en sí. escombreras. Perdón. Las escombreras, igual hay alguien de allí escuchándonos, es una región, una población en Murcia. Pues dicen que quizás, dada la situación muy despejada, una muy buena visibilidad, el piloto confundió las luces con lo que se desprendía de estas torres, de estas chimeneas. Complicado. Para todos los expertos en la materia, esta explicación es una auténtica tomadura de pelo que no hay absolutamente nadie que se lo crea. ¿Qué pasa? ¿Que las luces en escombreras se pueden mover, pueden subir y bajar, se pueden desplazar? Aparte de esta explicación, en un principio no se incluyó en el informe. No, esa explicación no está en el informe. De hecho, Escombreras de Ibiza está a tomar por saco, básicamente. Y también se intentó colar que eran unas... O sea, ya alucinas. Sí que es cierto, y no queriendo justificar esto ni mucho menos, yo que estuve volando pues hace un par de días a Valencia, los molinos de viento que tenemos en Valencia para las energías renovables se de muchos kilómetros a distancia una vez estás en el avión. Pero de Ibiza a Escombreras hay mucha más distancia y ya alucina. Aparte de la además distancia, es que estaba aquello se movía. en tierra, claro. Aquello se movía y estaba a 200 metros, a media milla.
Es que O sea, el vuelo estaba a 33.000 pies, creo que estaba. O sea, no creo que desde esa altura tú puedas confundir algo que tienes en tierra, lógicamente. Bueno, en los podcasts que hemos estado escuchando un poco para documentarnos el tema y todo lo que hemos leído, que esta explicación es una auténtica tomadura de pelo. Igual que se da de que todo es una gran película de Javier Lerdo de Tejada, porque estaba depresivo, porque su hermano estaba en la calle. Todo era una estratagema para, de algún modo, que el hermano se pudiese escapar. Nunca se demostró que el hermano Javier Lerdo de Tejada estuviese... Y nunca se demostró que el piloto estuviese depresivo. Pero bueno, por mucha depresión que tengas, tú pasas tus controles, para poder pilotar un avión tienes que estar bien. En cuanto las autoridades o tus jefes ven que tienes un pequeño problema o que estás atravesando un no creo que te dejen volar. Son mucha responsabilidad. Tuvimos el caso del piloto de Germanwings hace unos años que estrelló y hombre, pues, ¿somos conspiranoicos o no? Porque si te quieres suicidar estás estampando un avión. Te puedes suicidar cortándote las venas en casa, pero bueno, ese es otro tema y no queremos que nos cierren el programa. ¿Vale? Cristina, hemos hablado de que hay un informe de unas creo que son 186 páginas exactamente, cerca de 200. ¿Qué es lo que hace este caso del Omni de Manises y empieza a darle un toque conspiranoico? Aparte de todo lo contado. Bueno, eso no da realmente un toque conspiranoico, eso da un toque, ostras, de película de acción, de videojuego, de... Esto sí que era matar marcianito, fíjate. Bueno, pues me imagino que te refieres a que este caso, el caso de Manises, del Omni de Manises, fue el primero que se planteó en el Congreso de los Diputados para entender algunas de las preguntas que habían surgido en torno a lo que había pasado esa noche. Claro, quizá más de lo que había pasado, se preguntaba ¿qué hace que aterriza un avión de emergencia? ¿Qué hace que se utilice un medio del ejército para salir en busca de algo? Y si estaba en peligro la seguridad ciudadana. Claro, eso es lo que Enrique Múgica preguntó, pero se llevó la misma respuesta que te puede hacer esa pregunta ahora mismo. Sí, porque podemos decir que estas tres preguntas, este planteamiento de Enrique Múgica, pasa a la historia por dos motivos. Es que es el primer caso OVNI que se lleva hasta el Congreso de los Diputados. Y el segundo es que es la primera vez en la historia del parlamentarismo español en el que no se responde a una pregunta. Eso a mí me hace sospechar. Sobre todo, a ti y a todo el mundo. Sobre todo porque, bueno, aparte de lo que vas a contar ahora, porque vamos a relacionarlo con el punto que hemos comentado anteriormente de lo que sucedió en Mallorca, ¿de acuerdo? En esas fechas hubo una oleada de avistamientos OVNI. Hablamos de este caso de Manises, hablamos de lo que se vio, incluso se habla de que en los llanos de la base militar hubo un avistamiento OVNI. Un par de semanas después, también en los cielos de Madrid, vuelve a haber un OVNI. Incluso en febrero de 1980, hablamos de 3-4 meses después, un avión en el que viajaba el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, sufre también un avistamiento OVNI. Y parece ser que no es el único, porque, bueno, dicen, cuentan, se rumorea que el Air Force One, ser el avión más seguro del mundo, también ha tenido una serie de avistamientos extraños. Pero bueno, Cristina, hemos hablado de Mallorca, hemos hablado de unas fotografías en Sóller. ¿Qué es lo que pasa con todo esto y que realmente alimenta el ojo que aquí hay algo más? Que alguien en su día, Pepe Climent, más concretamente, José Climent Pérez, sí, tuvo la oportunidad o se dio la circunstancia de que sacó unas fotos de un objeto extraño o un objeto no identificado. Esas fotos no se las iba a quedar. Se las iba a quedar, pero no les dejaron parece ser que fueron retenidas por una investigación
Y esas fotos nunca más han vuelto, o sea, ni se han podido hacer públicas. Bueno, más que retenidas, podemos decir que fueron secuestradas. Porque no fueron todos. Es que no quiero que nos quiten el programa. No pasa nada, esto sucedió hace 40 años, por el amor de Dios. No fueron en buenos modos, hola Pepe, pasaron la foto con las fotos, sino que hay una garganta profunda, por así decirlo, implicada, ¿vale? Una persona que dice dónde y que Pepe va a llevar esas fotografías. Porque de hecho a Pepe, a ver cómo lo podemos contar. O nos llaman, nos cierran la emisora y nos meten en la cárcel. No, esto se puede contar, ¿vale? Pepe estaba en una cafetería. Pepe llevaba los negativos de esas fotografías y una limusina negra se acercó por allí en aquel momento para, mediante unas formas que yo creo que no favorables, hacerse con esos negativos. Esta podría ser la versión de Pepe, por supuesto, pero es que esta escena... Y ahí es donde entra, pues, lo que se ha hablado muchas veces, y bueno, que lo vimos en los años 90 con la película de Will Smith, Men in Black. Un avistamiento ovni, unos van a buscar muy buenas formas y unas fotos que acaban en manos ajenas. ¿Tú cómo lo ves, Cristina? O sea, me gustaría saber tu opinión de este tema. A ver, yo creo que muchas veces hacemos que las cosas adquieran más importancia de la que tienen por esconder. Posiblemente sí, haya muchas cosas que no conocemos, que se nos han ocultado, muchas situaciones que darían un giro a la percepción que tenemos del mundo, pero ¿por qué no nos dejan que investiguemos libremente? Esa es la cuestión. ¿Por qué no lo dejaban en aquel entonces? Tampoco nos dejan ahora. Tampoco hay avistamientos ovni ahora. O no se cuentan tanto como se contaban. Por el amor de Dios, Cristina, o sea, no me cuentes eso, porque hoy en día un tema tarda 2 segundos en pasar de moda. Ya no te digo en darse a la luz, en darse a conocer, en pasar de moda. Estamos en una época en la que todo el mundo tenemos una cámara de fotos, que a su vez es cámara de vídeo, y en alta definición. Tenemos acceso a Internet y tenemos acceso a redes. Lo hemos visto en atentados terroristas, lo hemos visto en escenas cotidianas, que cualquier cosa, hay una persona de ese suelo y estamos más pendientes de sacarlo con el móvil, hacer la gracia y hacernos virales, ¿sabes?, que realmente de ayudar a esa persona. Me vas a decir a estas alturas del 19, bueno, acabamos de empezarlo hace relativamente poco, ¿vale?, que es que no se cuentan tanto como antes, cuando yo creo que es más abierta de mente hoy en día de lo que lo ha estado en toda la historia, de que yo creo que el ser humano, y a lo mejor aquí me llevo la decepción, ¿vale?, estaría preparado para un anuncio de que existe vida extraterrestre, de que los casos ovnis son... ¿Realmente crees que estamos preparados para eso? Por eso yo creo que sí. A mí me daría un miedo de cuidado, ya te lo digo, o sea, te lo digo sinceramente, ¿vale? Pero ¿en qué cambiaría tu vida si te dijesen, oye, mira, vamos a desvelarlo todo? La religión es una patraña. Y llevamos con una raza superior desde hace 3000 años. Las pirámides no son cosa del ser humano. La muralla china no es cosa de uno. Los cabezones de la isla de Pascua tampoco. ¿Vale? Todo es una patraña y sí, ya hemos convivido con esta gente, están mucho más avanzados que nosotros y civilizaciones más avanzadas. Estamos en un país, España, con una gran influencia árabe. Los árabes trajeron muchísimas cosas que son muy útiles o que han llegado a lo largo de la historia. ¿En qué cambiaría nuestra vida? Yo creo que hay personas que no sabrían asimilar esa concepción. No, el problema es que te destrozaría la historia. No, te destrozaría la historia en general. Bueno, sí. Vale, pero quiero decir hay gente que sentiría que ha perdido identidad. Vale, sí, yo creo que sí que estamos preparados para eso, o que poco a poco nos preparan. Es decir, ¿cómo podrías, o sea, si hoy en día, si sucediese lo de Manises, que ojalá ahora en cuanto salgamos a la calle tengamos una bola de fuego ahí esperándonos y verás lo rápido que corro, ¿vale? ¿Cuántos potenciales? El primero que lo publicaría sería yo. Y silenciarnos, antes de que consigan silenciarnos ese vídeo ya están. Porque además no lo subirías solo a Twitter o Facebook, lo pasarías también por WhatsApp. Y sí, en Facebook te pueden quitar la publicación, en Twitter te pueden quitar la publicación, en Instagram te pueden quitar la publicación.
vídeos que circulan por WhatsApp no te los pueden quitar. ¿Y entonces por qué crees tú que hoy en día no hay tantos avistamientos? O mirar al cielo, o el fenómeno ovni como tal no existe. Dudo que haya dejado de existir. Me genera dudas, o sea, yo no creo que estemos solos en el universo. ¿De acuerdo? O sea, para mí es absurdo incluso imaginárselo. Pero de ahí a que nos visiten constantemente, hemos dejado de ser interesantes para ellos. Han tenido una guerra interplanetaria y se han extinguido, han dejado de venir a vernos. Lo que yo sé es que hubo una época que, como hemos estado comentando, en ese 1979, 1900 avistamiento, incluso uno en el que está implicado el anterior presidente del gobierno, bueno, el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez. No hay nada. También es cierta una cosa: el ser humano ocupa solo un 1% de la extensión del planeta. El 70% es agua y el 30% restante es tierra. Es muy difícil que un ovni se te plante en medio de una ciudad como Madrid, como Buenos Aires o como México DF y que no lo haga en medio del Sáhara o en medio del Océano Pacífico. Eso también es muy difícil. Pero es que todo este caso, es decir, en el momento en el que aparecen hombres de negro, en el momento en el que el ejército está implicado, en el momento en el que sale un caza, y todo esto registrado, que no es una leyenda urbana, insisto, hay un informe de 196 páginas, 186 páginas, las que sean, y todo esto está registrado. Y Fernando Cámara no es una que ha escondido, como sí que ha hecho Javier Lerdo de Tejada. Fernando Cámara salió en Cuarto Milenio. Ha salido con Javier Sierra, ha salido en La Rosa de los Vientos, ha salido... No ha salido nosotros porque no hemos conseguido su teléfono. Fernando, si nos estás escuchando, envíanos un email, por favor. info@valenciaculture.com, ¿vale? Y nos encanta visitarte. O sea, me gustaría hablar con una persona que ha vivido esa situación. Me llama mucho la atención. De hecho, fíjate, esta semana en Valencia Culture, en la página de Facebook de Dimensión Misterio, tuvimos el comentario de René, que dice: yo tuve la suerte de ver uno a pocos metros. No sé si era terrestre o extraterrestre, pero verlo lo vi muy bien. Yo y con los que me hallábamos, además de la base militar del barrio de Puntales, Cádiz. Le preguntamos a René si sabía si había más información sobre este tema y me dice que los periódicos del momento y que los militares lo catalogaron como caso ovni. Realmente creo que en la web del Ejército del Aire hay cerca de 18.000 expedientes ovni desclasificados. Ahí tela. Y fíjate de qué habla. Yo tendría unos 13, 14 años y era mediados de los años 80. Pero de repente el caso ovni se evapora, se esfuma. Desaparece. Personalmente me llama mucho la atención. Mucho. Y me llama la atención también, pues que con la tontería ya nos hemos fundido a la hora. Señores de Burjasot Radio, por favor, dennos más tiempo. Roberto, después de haber escuchado todo este programa, de los comentarios que has podido leer, ¿qué conclusión sacas tú sobre este tema? Algo muy importante, y has dicho lo de que cada vez miramos más hacia abajo que hacia arriba. Por teléfonos móviles, aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es posible que sea una estrategia alienígena? ¿Miramos más hacia el cielo, hacia abajo, hacia la Tierra, para estar distraídos y que vengan? No, yo creo que no. Mira, tú piensas que... Y nos pillen infraganti. Mira, cada minuto que tú estás, o cada segundo que tú estás mirando hacia Tierra, hacia el teléfono móvil, estás consumiendo dinero. Siempre hay alguien que gana dinero con eso. Facebook, Twitter gana dinero, Instagram gana dinero. Bueno, Instagram es Facebook. Puedes estar comprando, Amazon gana dinero, o el Corte Inglés, quien sea, ¿vale? No es necesaria esa estrategia. El entretenimiento, al final es eso. Y el propio teléfono que tú tienes en tu mano ya es un ingreso para una empresa, que mueven muchos miles de millones de euros. El dinero es nuestra muerte. Pero te lo planteo desde otro punto de vista. No todo el mundo está mirando a Tierra. ¿Tú crees que esa bola de fuego en el aire no diría ¡hostia lo que hay ahí! Y, claro, te girarías enseguida. Bueno, buscaría el móvil.
primero para grabarlo. Por supuesto. Y Casar, en el que todo el mundo tiene cámaras en la mano, no hay avistamientos ovni, me cago en la leche. Yo, ¿sabes qué creo? ¿Qué? Que tú lo has dicho al principio del programa. Cuando fuimos a la luna, ¿qué vamos de ir? ¿Por qué no volvimos? A lo mejor no era interesante. Y Pues tan es que sencillo como seguramente eso. aquí ha pasado lo mismo. Igual no nos ven lo suficientemente interesantes como para volver. Me sorprende a mí, por Dios. Cristina, ¿tu conclusión sobre este tema? Mi conclusión, a ver, sería... Rápida, que Roberto ya tiene ganas de sacar la cuadrada. Estamos solos en el universo, lógicamente, y si hubo una época que venían, posiblemente hayan perdido el interés porque están mucho más avanzados y seguramente estar con nosotros pues no les interesa. Queridos amigos, queridos oyentes, este ha sido el programa de Dimension Misterio de hoy, el 10º, y poquito el proyecto va tomando forma. Como esperemos que tome forma un agradable y divertido fin de semana para todos vosotros, y os esperamos aquí, en los micrófonos de Burjasot Radio, la semana que viene. ¡Feliz fin de semana! Si te gustan los temas de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.